Muy bien, jovencitos, vamos a iniciar la clase del curso de trigonometría, tema razones trigonométricas para ángulos cuadrantales y coterminales. ¿Sí? Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, viernes 29 de octubre del 2021. Vamos a ver este concepto de ángulos cuando la palabra es ¿no? Significa que comparten o hay algo en común. ¿No? Coterminales. Ya podemos etimológicamente, de repente, con el uso del lenguaje, poder vislumbrar o darnos cuenta. Cuadrantales. Tienen que ver con cuadrantes, profesor. Y es justamente lo que vamos a ver. ¿Sí? Ángulos cuadrantales para ángulos de cualquier magnitud. Entonces, hasta aquí ya sabemos definir razones trigonométricas para ángulos agudos, ya sabemos definir razones trigonométricas para ángulos mayores de una vuelta, ya sabemos que los ángulos mayores de una vuelta tienen que estar en posición normal y además tienen signos dependiendo del cuadrante en el que caigan en la recta numérica. Bien, hoy vamos a agregar un concepto de ángulos coterminales y también vamos a conocer las razones trigonométricas para los ángulos cuadrantales. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán los ángulos cuadrantales? Vamos a iniciar entonces, ¿sí? Sin más preámbulos, la clase del día de hoy. El objetivo es reconocer los signos de las razones trigonométricas, realizar operaciones con razones trigonométricas aplicando los enunciados y calcular y aplicar los valores de los ángulos cuadrantales. Los dos primeros ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Bien? Esto siempre lo repito, ¿no? Y recuerdo que cuando postulaba a la universidad en mi mente sonaba insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Vives y mueres para tu objetivo. Ahí firme en lo que quiero, terco, ¿no? En el cuartel nos solían decir, ¿has visto a un perro cuando muerde su hueso? Así tienes que ser con tu objetivo, jamás lo suelta, ¿no? Tú agarras el hueso y luego levantas el hueso y el perro sigue mordiendo el hueso y lo levantas al perrito así. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, vives y mueres por tus objetivos. Te quedan 2 años, campeón. Tercer año de secundaria, pasas a cuarto, básicamente ya estás en cuarto, y en 2 años, menos de 2 años, si contamos estrictamente el tiempo, usted ya estará saliendo del colegio y vislumbrando un futuro, ya sea hasta a través de una carrera técnica o de repente una carrera universitaria. O algunos de repente se van a enrolar en las Fuerzas Armadas, que también es otra carrera militar, ¿no? Y también es interesante porque puedes desarrollar una carrera militar y también en paralelo una carrera técnica o universitaria. Pero en fin, ya no te abrumo más. Tienes tiempo, aprovéchalo. Carpe diem. Bien, iniciamos entonces el mapa conceptual, ahí lo tenemos, ¿sí? Esto ya lo hemos visto y ángulos cuadrantales es lo que toca el día de hoy. Bien, veamos, ¿qué son ángulos coterminales? El primer concepto, es importante el concepto de coterminales. Y vea usted, dice, son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal que tienen el mismo lado final. Por lo tanto, sus razones trigonométricas son iguales. Bien, ángulos coterminales, ángulos trigonométricos que tienen el mismo lado final o terminan en el mismo lado, coterminales. Bien, por lo tanto, nos dice que tienen las mismas razones trigonométricas. O sea que, veamos, plano cartesiano, mira, un ángulo alfa, un ángulo beta, tienen el mismo lado final, alfa y beta. ¿Se dio cuenta? En este sentido, nosotros sabemos que cuando hemos definido razones trigonométricas, decimos, para definir la razón trigonométrica de un ángulo, dicho ángulo tiene que estar en posición normal. Cuando un ángulo está en posición normal, cuando su lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas y su lado final puede caer en cualquier cuadrante. Sí, los ángulos pueden ser positivos o negativos, porque son ángulos trigonométricos. Bien, ahora, además necesito conocer como mínimo un punto
perteneciente a su lado final para poder definir las razones trigonométricas. Mira el puntero láser. Ese punto que me representa el puntero láser en la pantalla es el lado final del ángulo alfa y es un punto para alfa, perteneciente a su lado final. Pero también ese punto que estás viendo en la pantalla, en el puntero láser, te representa un punto perteneciente al lado final del ángulo beta. Y como el punto es el mismo, cualquier punto de este lado final será el mismo para alfa y para beta, las razones trigonométricas de alfa y de beta son iguales. Si alfa y beta son ángulos coterminales, las razones trigonométricas para los ángulos coterminales son iguales. Las RT de alfa son igual a las RT de beta. El seno de alfa igual al seno de beta, el coseno de alfa igual al coseno de beta. Bien, importantísimo. Seguimos. La diferencia de dos ángulos coterminales siempre es un número entero de vueltas. ¿Sí? Mire, alfa, le cambio el sentido y sería menos beta igual a 360 grados. Siempre. Ojo que en trigonometría los ángulos tienen sentido. Y hemos visto que para sumar o restar ángulos trigonométricos tienen que tener el mismo sentido. Tengan cuidado con ello. Entonces, aquí dice, la diferencia de alfa y beta es un número entero de vueltas correspondiente al ángulo de una vuelta de 360 grados. K es un número entero y los números enteros pueden ser positivos o negativos, inclusive cero. O sea que puede ser una vuelta en sentido positivo o una vuelta en sentido negativo. Tengan cuidado con ello. Aquí, ahora no, porque ahora vamos a ver aplicaciones sencillas, pero en el futuro, a un nivel pre, juegan bastante con este concepto y que los ángulos tienen sentido para complicarles a los jovencitos la vida en los exámenes de admisión. Vamos a ver ello. Observación. 90 grados es pi medios radianes. 180 grados es pi radianes. 270 grados es 3 pi medios radianes. 360 grados es 2 pi radianes. ¿Bien? ¿Por qué les explico esto? Porque a veces vamos a trabajar o bien en el sistema sexagesimal o bien en el sistema internacional o radial. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? ¿Preguntas? Hablen, digan algo. ¿Están ahí? ¿Se me está escuchando o se fue la red? Sí. Sí. ¿No? Ejemplo número 1. Así rapidito. Calcular el seno de teta si alfa y teta son ángulos coterminales. Ya te dieron un dato, pero así, fenomenal. Si alfa y teta son coterminales, las razones trigonométricas de alfa y de teta son iguales. Pero alfa es un ángulo perteneciente al cuarto cuadrante. ¿Sí? Además, teta está entre 0 y 360 grados. ¿Qué quiere decir? El ángulo teta es un ángulo menor a una vuelta. ¿No? Interpretamos mayor que 0 y menor que 360 grados. Relaciones de orden la hemos visto en primer y segundo año. Y ojalá las vamos a ver, creo que también este año me parece. Vamos a seguir. Coseno de teta es 4 sobre t y secante de alfa es 16 sobre t. Comenzamos. Por razones trigonométricas recíprocas, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Quiénes son las razones trigonométricas recíprocas? Seno cosecante, coseno secante, tangente cotangente, o inversas. Vimos un capítulo completo, propiedades de las razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? La secante de alfa es 16 sobre t. ¿Eso qué quiere decir? Que el coseno de alfa es la inversa, porque la secante y el coseno son inversas, recíprocas. Su producto debe ser 1. Por lo tanto, el coseno es t sobre 16. Bien, primer paso. Tema visto en el segundo bimestre. Por ángulos coterminales. Las razones trigonométricas de un ángulo
alfa serán iguales a las razones trigonométricas del ángulo teta. Mire, coseno de teta, coseno de alfa. ¿Cómo deben de ser? Iguales. 4 sobre t igual a t sobre 16. Álgebra. Calculamos el valor de t. T al cuadrado es 64. T es igual a más menos raíz de 64. T, ¿por qué 8, profe? Si aquí dijo más menos. Alto. ¿Qué te representa t? T participa aquí, ¿sí o no? Coseno. O acá, secante. Mira, ¿cómo es la secante en el cuarto cuadrante? ¿Cómo es la secante en el cuarto cuadrante? En el cuarto con c de coseno, el coseno es positivo y su inversa, la secante. Profe, la secante en el cuarto cuadrante es positivo. Si él es 16, t, ¿cómo debería ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Por lo tanto, aquí elijo el valor positivo. ¿Bien? ¿Qué más, profesor? Me piden calcular el seno de teta. Ya está, ya. Nos vamos a que teta también pertenecerá al cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque alfa es un ángulo perteneciente al cuarto cuadrante. Son coterminales. ¿Bien? Entonces, sabemos ahora con ello, ¿qué cosa? Que la abscisa trabajando vale 4. ¿Dónde está trabajando, profesor? Aquí. Coseno de teta, mírame. ¿Sí? La abscisa valdría 4 y t sería el radio vector. 8. ¿Puedo calcular la ordenada? Sí. La ordenada es la raíz cuadrada del radio vector menos la abscisa al cuadrado. Más menos. El radio vector es 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado, que es la abscisa. ¿Por qué más menos? Porque y puede ser positivo o negativo. Pero mira, y está bajo el origen de coordenadas. Es negativo. Esto es igual a más menos la raíz de 48, operando es menos 4 raíz de 3. Tengo el valor de y. Conocido abscisa, ordenada y radio vector, puedo conocer el seno de alfa. El seno de teta, perdón, ¿sí? Seno de teta es ordenada sobre radio vector. Ordenada, menos 4 raíz de 3. Radio vector, 8. Simplificando, sale que el seno de teta es menos raíz de 3 dividido entre 2. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? ¿No? Profesor, tengo una pregunta. Dime. Cuando son dos ángulos coterminales, si las razones trigonométricas tienen que ser iguales en los dos ángulos, Sí, ¿el signo de las razones también tiene que ser igual o solo el valor claro. absoluto? Igual implica eso. Igualdad implica eso. ¿Sí? Igual implica eso. Por ejemplo, en el cuarto cuadrante, alfa y teta pertenecen al cuarto cuadrante. Es decir, el seno de teta con el seno de alfa son iguales. En el cuarto cuadrante, las únicas razones trigonométricas son el coseno. Cuarto con c de coseno, ¿recuerdan? En el cuarto cuadrante el coseno es positivo y su inversa la secante. El resto son negativas. Mire, el seno de teta salió negativo. Cumple con la definición. ¿Cómo será el seno de alfa? Igual. ¿El seno de alfa cuánto valdrá, profe? Menos raíz de 3 sobre 2 también. El signo también cambió. ¿Listo? ¿Se entendió? Pasamos. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Qué son ángulos cuadrantales? Para empezar, son ángulos cuyo lado final cae en un eje coordenado o un semieje. Miren, o múltiplos de 90. El primer ángulo cuadrantal es 0. Está sobre el eje X. Obviamente, para hablar de ángulos cuadrantales, tienen que ser ángulos en posición normal, cuyo lado final debe caer en un semieje del plano cartesiano. El primer ángulo cuadrantal es 0. Ahora mira alfa. Alfa es el segundo ángulo cuadrantal, 90 grados.
que es equivalente a pi medios radianes. ¿Quién sigue? Beta, 180 grados, pi radianes. ¿Qué otro ángulo cuadrantal sigue? 270 grados. Teta es 270 grados, o 3 pi medios radianes. Y finalmente estaría el ángulo de una vuelta, que es 360 grados. ¿Sí? Razones trigonométricas para 90 grados. Vamos a calcular. 90 grados. ¿Qué necesito? Lado inicial, lado final. Necesito un punto perteneciente al lado final. ¿Sí? Radio vector, yo voy a considerar este punto, el punto 0, porque no hay abscisa, coma 1. Abscisa ordenada. ¿Sí? Abscisa vale 0. Ordenada vale 1. ¿Cuánto vale el radio vector? 1. Porque si le aplicas, ¿no? Pitágoras sale 1. Entonces, nosotros hemos aprendido a definir razones trigonométricas, tanto razones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante para ángulos en posición normal. El seno era ordenada sobre radio vector. Ordenada sobre radio vector. 1 sobre 1, eso es 1. ¿Bien? El coseno es abscisa sobre radio vector. Perdón, radio vector, sí. Abscisa sobre radio vector. Ahí está. ¿Cuánto vale tu abscisa? 0. Tu radio vector, 1. 0. La tangente es ordenada sobre abscisa. Mire, ve. 1 sobre 0. 1 sobre 0 no existe en el conjunto de los números reales. La cotangente es abscisa sobre radio vector. X sobre Y. 0 sobre 1, eso es 0. La secante es radio vector sobre abscisa. 1 sobre 0. 1 sobre 0 es una cantidad indeterminada. Es una cantidad que no existe en el conjunto de los números reales. Y secante, cosecante, es radio vector sobre ordenada. Radio vector sobre ordenada. 1 sobre 1. Y estas son las razones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la curiosidad? Que son unos ceros o no existen. Seno de 90, 1. Coseno, 0. Tangente no existe. Cotangente, 0. Secante no existe. Cosecante, 1. ¿Bien? Vamos a ver qué sigue. Profe, ¿y vamos a calcular para la de 180? También. Mire, plano cartesiano. Ángulo coterminal de 180 grados. Necesito un punto perteneciente a su lado final. Ese punto va a ser un punto P cuya coordenada es menos 1,0. Un punto cualquiera. Pudo ser menos 7,0, pero yo elijo menos 1,0. Abscisa, menos 1. Radio vector, perdón, discúlpeme. Abscisa menos 1. Ordenada 0. Y el radio vector también sería 1, ¿no? Abscisa menos 1, ordenada 0. Radio vector, si aplica Pitágoras, le va a salir 1. Recuerde que el radio vector toda la vida es positivo. Jamás de los jamases es negativo. ¿Sí? Definimos, ya con estos elementos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para 180 grados. Seno, ordenada sobre radio vector. 0. 0 sobre 1 es 0. Coseno, abscisa sobre radio vector. Menos 1 sobre 1. Eso es menos 1. Tangente es ordenada sobre abscisa. 0 sobre menos 1, 0. Cotangente es abscisa sobre ordenada. Menos 1 sobre 0. Una cantidad indeterminada en el conjunto de los números reales. Y secante es radio vector sobre abscisa. 1 sobre menos 1. Menos 1. Cosecante es radio vector sobre ordenada. 1 sobre 0. Radio vector 1 ordenada 0. ¿Vio?
no existe. Seno de 180, 0. Coseno menos 1. Tangente 0. Cotangente no existe. Secante menos 1 y cosecante no existe para 180 grados. Miren, ahora para 270 grados. 270 grados. Ahí está el ángulo. ¿Vio? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ubicar un punto cualesquiera para el lado final del ángulo cuadrantal de 270 grados. R. Cuya coordenada de su punto, de un punto es 0 de abscisa menos 1 de ordenada. ¿Sí? Abscisa 0, ordenada menos 1, radio vector 1, para este caso. Definimos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Seno es abscisa, ordenada sobre radio vector, menos 1 sobre 1, menos 1. Coseno, abscisa sobre radio vector, 0 sobre 1, 0. Tangente, ordenada sobre abscisa, menos 1 sobre 0. Eso es indeterminado. Cotangente, abscisa sobre ordenada. 0 sobre menos 1 es 0. Secante es radio vector sobre abscisa. Radio vector sobre abscisa. Ahí está. 1 sobre 0, indeterminado. Cosecante. Cosecante es radio vector sobre ordenada. Ahí está. Bien, y así definimos las razones trigonométricas para estos tres principales ángulos cuadrantales. Profe, faltó para 0 y 360. Vamos a ver. En resumen, mire, 0 y 360 son ángulos coterminales. Sus razones trigonométricas son las mismas. ¿Sí? Y aquí está lo que hemos hallado. Esto generalmente lo dejo como tarea, pero vamos a obtener esta tablita. Esta tablita es poderosísima, ¿sí? Porque yo puedo saber las razones trigonométricas ya no solamente para ángulos notables, 30, 60, 45, 37, 53, ¿no? Y 37 medios, y hay algunas series, ya no. También puedo saber para 0, 90, 180, 260 y 360. 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Profe, ¿pero tengo que memorizarlo? Sí. Hay una mnemotécnica. Sí, a ver, sí, reemplazo, voy a usar el lapicito un ratito. Va a quedar en el video, no te preocupes. Si yo digo aquí al costadito, I por 1 o menos 1, y O por 0. ¿Sí? Mira, aquí va a haber la palabra oionín. A ver, un momentito, en minúscula, ¿no? Mira, aquí usted va a reconocer O, I, O, nin. ¿Qué significa N? No existe en el conjunto de los números reales. Para 0, mira, I vale 1 menos 1. I en 180 será menos 1. También se lee O ionín. ¿Sí? Y para 360 también se lee O ionín. Pero mira, para 90 ya no se lee oionín. Se lee I o noni. Para 270 I o noni. Cada letra te representa seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno de 0, o ionín, 0. Tangente de
0, o, io, noni, ai, y tienes ahí, ordenas. ¿Sí? A través de esa regla mnemotécnica, de repente usted puede recordarse de las razones trigonométricas, tanto para 0, 90, 180 y 270. Tener en consideración, ¿qué cosa, profesor? Para 180, 270, ¿sí? El i es menos 1. Para 0 y 90 y 360, el i es 1. Y el resto es igual. O es 0, n es no existe. ¿Sí? En 0, 180 y 360 es oionín. Y en 90 y 270 es iononi. Puede construir su tabla y tener presente ello. ¿Sí? Esta es la tabla de resumen de lo que hemos visto, ¿no? Yo te sugiero que le hagas una captura y la tengas en tu formulario. ¿Lo vamos a utilizar? Sí. Mire, ejemplo. Calcular la secante de 360 grados menos el coseno de 180 grados más el seno de 90 sobre la tangente de 45 menos el seno de 3 pi medios. Profe, 360, 180, 90, 3 pi medios, 270. Ángulos cuadrantales. ¿Y 45? ¿Cuánto es la tangente de 45, campeón? ¿Alguien puede responder? 1. Porque 45 es un triángulo notable de catetos iguales y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1. Bien, por ángulos cuadrantales, mire, tenemos seno secante de 360, 1, menos coseno de 180 menos 1, seno de 90, 1, tangente de 45, 1, seno de 3 pi medios, o sea de 270, es menos 1. Operando, sale 3 medios. Reemplazar nada más, ¿no? Vea, ejemplo 3. Dice, si a más b al cuadrado por coseno de 360 más a menos b al cuadrado por seno de 270, ¿no? Mire aquí. A ver, 360 era i, o, no, ni. ¿Cierto? Para 360 y 0. O era o ni. A ver. Era. A ver, es ton, 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 ton. Sí, o, i, o, no, o iononi. O ionin era. Hasta a veces yo no acostumbro, yo lo sé de memoria. Seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Cuánto vale para 360 el coseno? 1. Bien, para 180. También vale esto para 180. Seno, seno de 180, 0. Profe, seno de 360, 0. Y para 260 era era oionín y ononi. Ahora sí. ¿Sí? Él es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para 270 y 90 grados. Sino que con 270 i vale menos 1. ¿Cuánto es el seno de 270? I es menos 1. Y así, por ángulos cuadrantales, voy a borrar ya esos garabatos. Conocemos esos valores. ¿Vio? Ahí está. Y entonces, ya con ello podemos calcular. ¿Ve usted? A más b al cuadrado por 1
Más por menos es menos, él se anula, aquí queda menos AB. A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado sobre A menos B. Identidad de Legendre. ¿Sí? En el numerador. 4A por B sobre A menos AB. Más entre menos es menos. A por B se va. Y queda menos 4. Aplicación. ¿Bien? Tiempo. Sí. Siguiente. Mire. Calcular f de teta, coseno de 8 teta menos secante de 4 teta más cosecante de 2 teta sobre el seno de 6 teta por coseno de 4 teta menos más tangente de teta. Pero te piden calcular f evaluado en pi cuartos. Quiere decir que donde vea teta vas a reemplazar pi cuartos. Reemplazo teta por pi cuartos. Multiplico. Operando, tengo coseno de 2pi. ¿Qué es 2pi? 360. Pi, 180. Pi medios, 90. Secante de 3 pi medios, tangente de pi cuartos. Reemplazamos. Coseno de 2pi, 1. Menos secante de pi, menos 1. Cosecante de pi medios, eso es 1. Seno de 3 pi medios es menos 1. Coseno de pi es menos 1. Y tangente de pi cuartos, que es 45 grados, es 1. Menos por menos es más, menos por menos es más. El con él se eliminan. Y la respuesta es 3. ¿Vieron? Ahí tenemos una aplicación también. Polinomios, ¿no? En trigonometría, un poquito que ya le vamos dando un matiz diferente a las preguntas. ¿Bien? Pero todo radica en esa tablita. Entonces, antes de finalizar, te voy a pedir que le hagas un screenshot aquí, rapidito, para que en el próximo bloque usted lo tenga. Yo también voy a hacerle recordar esto, no se preocupe. ¿Sí? Háganle una captura. Ahí está el Oionin y Oloni. La mnemotécnica. Practíquenlo, ¿ah? ¿Listo? Bien. Entonces, hemos finalizado esta primera parte, ¿no? Ya casi estamos al filo del tiempo, 11:39. Bien. Entonces, 11:50 nos vemos para complementar con más ejercicios referidos a este tema. Les publiqué la actividad el día jueves, la del día miércoles. He corrido la fecha de entrega, ¿sí? No tuve tiempo, hay apagones aquí en el Callao, estoy pero rogando que ahorita ni se me vaya la luz. Entonces, igual, en el transcurso del día hoy día le voy a publicar la actividad domiciliaria, los videos y el material respecto a este tema en el BRILearning. Y se los voy a informar a través del WhatsApp para que sepan que ya está. ¿Ya, campeones? Y la próxima semana tenemos nuestra primera práctica calificada de trigonometría. El lunes no hay nada. Lunes es feriado, no hay práctica, no hay nada, chicos. ¿Sí? Descansamos. Nos lo merecemos. ¿Cierto? Entonces, nos vemos en el próximo bloque. Voy a aprovechar para ir viendo cómo está mi Open Board.